muchas bendiciones. La paz de Dios sea contigo y todos los tuyos. Te habla tu hermano el pastor Isaac Pimentel, invitándote a que te suscribas a nuestro canal aquí en YouTube. Actives la campanita de las notificaciones. Déjanos tus comentarios y dale like al video. Dios en el día de hoy va a hablar y va a ministrar a sus hijos. Creo firmemente que seremos altamente bendecidos con la palabra que el Señor ha puesto en mi espíritu para compartirla contigo en este día especial, inicio de semana, tiempo de regocijo. Oro al Señor para que el Señor te bendiga. Oro al Señor para que el Señor te guarde, te cuide en todo lo que emprendas en esta semana que está comenzando. En este día, sé que la palabra que voy a ministrar traerá muchas reacciones a favor y en contra. Pero tengo una responsabilidad de dar la palabra de el Señor tal y como está escrita. Mi intención es analizar, arrojar luz y darte una serie de versículos bíblicos que entiendo que traerán una apertura en la mente de muchas personas a este principio que encontramos en la palabra del Señor. Y quiero que usted me siga. Quiero que usted vaya conmigo a cada uno de los versículos bíblicos que voy a ir dando, que lea la palabra conmigo y que vaya usted creando su propia posición con respecto al tema que nos convoca para hoy. Paternidad espiritual, ¿verdad o mito? Vamos a ver si la paternidad espiritual está en la Biblia o si no está en la Biblia. Si es un invento de algunos o si es un concepto que está plasmado en las páginas de la palabra del Señor. Porque este tema es un tema altamente controversial y discutido. Muchos han establecido que es un tema que se utiliza para manipular. Pero entiendo que todo tema de la Escritura, siendo manejado de la manera incorrecta, se presta para manipulación y para desviar la atención de los hombres y mujeres que quieren hacer las cosas conforme al principio de Dios. Por lo tanto, yo no te voy a pedir que me creas. Yo no te voy a pedir que me contradigas. Yo lo que te voy a pedir es que analicemos a través de la Biblia. Y tú, al terminar este desayunando con Jesús del día de hoy, sacarás tus propias conclusiones y me lo dejarás en los comentarios en la bandeja de este video. Lo primero que quiero analizar es lo siguiente. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 5, dice la palabra del Señor. Éxodo, capítulo 4, versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Veamos algo importante.
Aquí el Señor está hablando con Moisés. El padre directo de Moisés ni es Abraham, ni es Isaac, ni es Jacob. El padre directo de Moisés es otra persona. ¿Por qué entonces el nombre del padre biológico de Moisés no se menciona aquí? Porque la promesa, la palabra, le había sido dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso vemos en gran parte de las Escrituras que nos habla la Biblia en diversas ocasiones sobre el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto lo encontramos en los profetas. Esto lo encontramos en el libro de los Salmos y también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Dios hablándole a hombres de él, a profetas, Dios hablándole al pueblo, les dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, dando a entender que en la promesa que Dios le hizo a esos patriarcas que se convirtieron en padres de promesa en Israel, porque cuando Dios sustentaba una promesa, la sustentaba en Abraham, en Isaac y en Jacob. Aunque en los tiempos de Moisés ya Abraham, Isaac y Jacob habían muerto, pero la promesa de Dios no había muerto. Ellos eran padres de promesa y el pueblo que estaba en la línea sanguínea de ellos tenían la promesa que Dios le había hecho a estos tres padres que he mencionado en diferentes momentos en el día de hoy. Vamos a continuar mirando. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vuelve el Señor y se le presenta a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dice: yo soy el Dios de tu padre. Subraya aquí: el Dios de tu padre. Aquí utiliza el singular, pero se está refiriendo a tres. Mas sin embargo le dice: soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque todas las promesas estaban establecidas en Abraham. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, vamos a continuar mirando qué nos dice la Escritura en Génesis capítulo 28, versículo 4. Dice: y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en la que mora, que Dios dio a Abraham. Y te dé la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, esa bendición dada a Abraham llegaba a sus generaciones y a todos aquellos que dentro de esa generación de Abraham amaban a Dios. Ahora bien, vamos a ir a Hechos capítulo 7, versículo 2. Hechos capítulo 7, versículo 2. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de toda gloria
apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Aquí está hablando Esteban. Y Esteban está diciendo: el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿A quién le apareció? A su padre Abraham. Aquí está Esteban dando a entender, dando a conocer que Abraham era padre de promesa. Lo estamos viendo en el Antiguo Testamento y lo estamos viendo también en el Nuevo Testamento. Jesús, en el capítulo 6 de Juan, dijo a la gente: si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amaran a mí. Pero como ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, las obras de vuestro padre el diablo ustedes hacen. Impresionante. Aquí el Señor está diciendo que hay hijos de Abraham que están bajo la promesa y hay hijos que no son de Abraham. Y mire a quién le está dando hijos: al diablo. No lo está diciendo cualquier predicador, lo está diciendo el mismo Jesucristo. La pregunta es: ¿ha engendrado Satanás hijos? ¿Ha engendrado Satanás seres humanos? No. Pero ¿qué Jesús está haciendo referencia? Los que aman el pecado son hijos de Satanás. ¿Y por qué son hijos de Satanás? Porque operan en la naturaleza de Satanás. ¡Wow! Impresionante. Entonces estamos viendo aquí con claridad que hay hijos de Abraham, pero también hay hijos de Satanás. Ahora bien, en Hechos capítulo 3 versículo 25, Hechos capítulo 3 versículo 25, oiga que dice la palabra: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora aquí no encontramos otra condición. El apóstol está diciendo que hay hijos que son hijos de los profetas. Le está diciendo: vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. Oiga, ya no solamente aquí le está dando hijos a Abraham, sino también a los profetas. Está hablando aquí, escúchame bien, está hablando aquí de hijos de profetas. Está hablando de los hijos de padres naturales y está hablando de los hijos de Abraham. Capítulo 3, versículo 25 del libro de los Hechos. Veamos algo más y volvamos a Génesis. Capítulo 50, versículo 24 del Génesis. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José, cuando va a morir, yo sé que voy a morir, pero hay una promesa que Dios se la dio a nuestro padre Abraham, y esa promesa se va a cumplir. Abraham se convierte en un padre de multitudes, como lo dice la Biblia, en un padre de la fe. Y sabemos con toda claridad que Abraham es padre
de promesa. La Biblia está llena de la paternidad de Abraham, de la paternidad de los profetas también. Veamos lo siguiente. ¿Qué nos dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le dio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Impresionante. ¿A quién aquí Eliseo le está llamando padre? A Elías. Padre mío, Padre mío. Eliseo está reconociendo a Elías como su papá. Pero más sin embargo, en el libro de los Hechos, vemos al apóstol diciéndole a la gente: ustedes son hijos de los profetas. Hijos de los profetas. Y quiero aclarar, como aclaré al principio, esos profetas de lo que está haciendo mención el apóstol Pedro en el capítulo 3 del libro de los Hechos, ya no existían, ya estaban muertos, pero eran hombres que habían dejado un legado espiritual y se conocían a muchos como hijos de los profetas, porque los profetas en Israel tenían hijos. Ahora vemos aquí con toda claridad que Eliseo reconocía a Elías como su padre. Y Elías no era el papá biológico de Eliseo. Quiero declarar esto. Elías no era el papá biológico de Eliseo. Por lo tanto, la paternidad viene de lejos. Viene de lejos. Impresionante. Creo que alguien está entendiendo ya por dónde nosotros vamos. Veamos algo más. A Eliseo, escucha ahora, a Eliseo, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra del Señor: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ahora es el rey que viene al lecho donde Eliseo está agonizando, al lecho de la muerte de Eliseo, donde Eliseo va a morir. ¿Y cómo le dice? Padre mío, es Eliseo, el papá de Joás. En ninguna manera. ¿Por qué Joás reconoce a Eliseo como su padre? Porque ya era una costumbre en Israel que los que portaban manto eran conocidos como padres, profetas. Abraham, padre de la fe; Isaac, Jacob, Elías, ahora Eliseo. Hombres que portaban manto, que portaban la unción. Pero vamos a irnos a un punto altamente importante. Y Dios bendiga a todos los hermanos y a los amigos que han llegado hasta este momento en el video. Escríbenos tus comentarios, sí, ahí abajo. Escribe tu comentario. Quiero leer tu comentario sobre este tema. En Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 10 al 11, encontramos lo siguiente: he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné,
porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, aquí David está llamando a Saúl, Padre mío. Observe que en varias ocasiones ya hemos visto el término Padre mío, porque lo personaliza y se adueña de él. Padre mío, tú me perteneces como Padre. Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay maldad ni traición en mi mano, ni pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Interesante. ¿Qué es lo que David está respetando aquí? La unción que tenía Saúl. Y Saúl era un desechado. Mas sin embargo, David no le importa que ya Saúl es un desechado, porque mientras Saúl estuviera vivo portaba la unción y portaba el manto. Al contrario, en varias ocasiones David llegó a decir, Dios me libre levantar mis manos contra el ungido de Jehová. ¿Qué principio de unción tenía David? Veamos lo que nos dice Lucas 1:32. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Wow, impresionante. Aquí ahora nos está diciendo el ángel que le trae la noticia a María. Le está diciendo, este será grande y le será dado el trono de David, su padre. Será llamado Hijo del Altísimo. Pero observe que aquí se le está reconociendo a David paternidad sobre Jesús. En varias ocasiones en los evangelios se dice sobre Jesús, Hijo de David. Debemos acordarnos de Bartimeo, quien gritaba a gran voz, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí el ángel le está diciendo, el Señor le dará el trono de David, su padre. ¿Saben por qué? Porque David tenía una promesa. A David se le dijo que su trono sería eterno, y el trono eterno de David lo iba a tomar Jesucristo. El que hace eterno el trono de David es Jesucristo, quien su reino no tendrá fin. Pero ¿qué acontece? Que como David tenía manto, porque tenía promesa, a Jesús se le conoce como el Hijo de David. Entrando ya en el Nuevo Testamento de lleno, nos encontramos en Mateo 23, 9 al 10. Mateo 23, 9 al 10. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre y está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿A quién Jesús le está diciendo esto? Jesús le está diciendo esto a sus discípulos. ¿Pero en qué contexto? El capítulo 23 de Mateo tiene el mensaje más fuerte que Cristo predicó contra los escribas y los fariseos. Jesús le entró con todo a los escribas y a los fariseos. El capítulo 23 de Mateo está dedicado
A lo que Jesús le dijo a estos hombres: anhelan sentarse en primer lugar, anhela que le llamen rabí. Jesús está confrontándolo a ellos. Y en medio de la confrontación, como ya vimos que era una costumbre, Jesús le dice a sus discípulos, no llamen ni padre ni maestro a nadie en la tierra. ¿Por qué? Porque uno es el Padre y está en los cielos, y otro maestro es el Cristo, y ustedes son hermanos. Es la enseñanza que Cristo le está dando a sus discípulos en ese momento, pero es contrarrestando a los fariseos y a los escribas, contrario a todo lo del Señor, y quienes le gustaban que le llamaran maestro. Ahora bien, veamos esto. La palabra de Dios no se contradice, no puede contradecirse. Por lo tanto, lo que aquí hay que analizar es el contexto en el que Cristo está diciendo: no llaméis Padre vuestro a nadie, porque uno es vuestro Padre y está en los cielos. Jesús está confrontando a los escribas y a los fariseos, y le está diciendo a ellos: no llamen a esos fariseos ni a esos saduceos, no lo llamen padre. Ellos no tienen esa dignidad de paternidad que la vemos en toda la escritura. ¿Por qué quise ahora citar este versículo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, aquí lo que hay que analizar es contexto. ¿En qué contexto lo dijo Cristo? Porque por otro lugar, Cristo le está diciendo en el capítulo 6 a esos mismos discípulos: si ustedes fueran hijos de vuestro padre Abraham, ustedes me amaran a mí. Le está reconociendo a Abraham una paternidad, pero también está reconociendo una paternidad a quien ya yo mencioné, que no quiero volver a mencionar en esta enseñanza que estoy dando hoy. Veamos ahora lo siguiente. Los que critican la paternidad solo la critican en la línea espiritual. ¿Por qué? Yo me he sentado a escuchar algunos de los que critican la paternidad espiritual. Si lleváramos este texto bíblico literal, el de Mateo 23, 9 y 10, no le pudiéramos decir padre a nadie, ni siquiera a los que nos engendraron, porque dice bien claro: y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Aquí Jesús no solamente estaría haciendo referencia a una paternidad espiritual, sino también a una paternidad biológica. Pero estos que se confunden con ese versículo bíblico, se confunden porque al no analizar el contexto, crean un pretexto. Así de simple. Porque vamos a ver dos principios también en la palabra. No es la misma Biblia en los mandamientos la que nos llama a honrar a nuestros padres. Ok. Y es el único mandamiento que tiene promesa. Entonces, por un lado, me está mandando a mí a honrar a mis padres. Por otro lado, aún después de Cristo haber hecho este enunciado, los discípulos siguieron utilizando el término padre. Interesante. Siendo inspirado por el Espíritu Santo, quien escribió toda la Biblia, en la que para mí no hay contradicción, porque esto yo lo tengo claro. Jesús le está diciendo a los discípulos: esos fariseos y esos saduceos no son la autoridad suya. La autoridad de ustedes está arriba y su maestro soy yo. Por lo tanto, ningún fariseo, ningún saduceo de esto es autoridad de ustedes.
pues yo soy su maestro. Mas sin embargo, en Efesios capítulo 4 encontramos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros y evangelistas. Entonces él mismo está constituyendo, el mismo espíritu está constituyendo maestros. No nos dice la Biblia en el libro de los Hechos que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. Nosotros tenemos el don del maestro, incluido el ministerio del maestro. Lo tenemos incluido en los 5 ministerios que están para edificar el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, así mismo como hay pastores, también hay maestros. Como hay maestros, también hay evangelistas. Me estoy dando a entender. Mas sin embargo aquí dice: no llamen maestro a nadie, porque uno es vuestro maestro y es el Cristo. Claro, Cristo era el maestro de los discípulos, no era nadie más. No sé si me estoy dando a entender en esta parte. Veamos ahora algo. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14, dice la palabra del Señor: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. El apóstol Pablo aquí le está diciendo a la iglesia de Corintios: yo no estoy escribiéndoles para avergonzaros, para causarle vergüenza. Yo les estoy escribiendo como a hijos amados. Oh, Dios mío. Como a hijos amados. ¿Quién es que ve a alguien como un hijo amado? Un padre. Veamos algo más. Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. ¿Cómo Pablo está llamando aquí a Timoteo? Verdadero hijo en la fe. ¿Verdadero hijo de quién? Pablo reconoce a Timoteo como hijo de él en la fe. Paternidad espiritual. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. A Tito también Pablo lo reconoce como hijo. Reconoce a la iglesia de Corintio como hijos de él. ¿Por qué? Porque él le dio el fundamento. El mismo Timoteo, Pablo le dijo que recibió el ministerio por parte de la imposición de manos de Pablo. Impresionante. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Paternidad espiritual. Los apóstoles practicaron la paternidad espiritual. Juan, cuando escribe sus epístolas, ¿cómo le dice a las iglesias a las que él escribe? Hijitos míos, hijitos. Eso es Juan. Juan estuvo cuando Cristo dijo eso. Si los apóstoles hubiesen entendido que lo que Jesús dijo, lo dijo para aplicarse en todo el sentido de la palabra, y que no se estaba refiriendo a los fariseos y a los escribas, ninguno de ellos se hubiesen atrevido a dejar estas palabras, y el mismo apóstol Pablo hubiese sido confrontado por los demás apóstoles frente a esta posición. Pero no, era algo común en la Biblia.
es algo común en la Biblia. Mira el viaje que hemos dado a través de las Escrituras. Escuche esta enseñanza de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo. ¿10,000 qué? Años en Cristo. ¿Qué es un ayo? Un ayudante. Alguien que te motiva, alguien que te ayuda en la fe, alguien que está contigo, alguien que ora contigo, alguien que te dice levántate, tú puedes. Esos son ayos. Y dice, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿No tendréis muchos qué? Padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo aquí está hablando de paternidad espiritual. Pablo aquí está diciendo, yo os engendré por medio del Evangelio. A Timoteo le dice, hijo mío en la fe, verdadero hijo en la fe. A Tito le dice, verdadero hijo en la fe. Juan habla de hijitos míos. Y aquí Pablo dice, aunque tengáis 10,000 años. ¿Quién está hablando aquí? Señor, está hablando el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero podemos ver que un texto bíblico sacado de su contexto, lo que cree es un pretexto. Y a veces da pena que gente que dice ser conocedora de las Escrituras, a nivel de hacer exégesis profunda, cuando encuentra un versículo bíblico con el que no está de acuerdo, no crean una buena exégesis de las Escrituras. Estamos viendo paternidad espiritual en la Biblia. Ahora bien, muchos dicen que la paternidad espiritual es usada para manipular. Bueno, es posible que muchos tergiversen la Biblia. Hombres corruptos de entendimiento tergiversen la Escritura para manipular, pero que alguien mal use lo que la Biblia dice no significa que no esté en la Biblia. Hoy en día hasta la santidad se manipula. Hay gente que dice que es pecado ponerse unos tenis. Hay gente que dice que es pecado ponerse una camisa manga corta. Hay gente que dice que es pecado. ¿Y eso dónde usted lo ve en la Biblia? Mas sin embargo hay muchísima gente que sostiene ese tipo de cosas sin argumento alguno en las Escrituras. ¿Qué acontece? Que aquí viene lo siguiente. Cualquier versículo bíblico sacado de su contexto puede producir una manipulación. Cualquier versículo bíblico. La Biblia es uno de los libros que más hoy se debate. Y no es por lo que la Biblia dice, sino por la interpretación que muchos le dan a la Escritura. El problema no es lo que la Biblia dice. El asunto es lo que la gente interpreta de la Biblia. Por lo tanto, aquí yo veo paternidad espiritual en el Antiguo Testamento y veo paternidad espiritual en el Nuevo Testamento. Veo una Biblia que me dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Veo al mismo Dios diciendo el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aquí veo al apóstol Pablo identificándose como padre y diciendo en Cristo yo os engendré. Vimos que hasta a los profetas se les reconoce hijos en la Biblia. Paternidad espiritual. El respeto al manto. Ahora bien, voy a establecer lo siguiente. ¿De qué la gente tiene que cuidarse? De caer en idolatría.
Usted no puede adorar a nadie más que a Dios. Y la honra está supeditada a quien se la ha ganado con su ejemplo. Lo que quiero decir es que si no se ha conducido como hombre de Dios, no merece ser honrado. Si no se ha conducido como mujer de Dios, no merece ser honrada. Paternidad espiritual. Que sí, yo sé que hay personas dentro de las iglesias que juegan con esto y le llaman padre o madre a cualquiera. Cualquiera es su papá, cualquiera es su mamá espiritual. No es lo que la Biblia dice. Ahora bien, entendamos lo siguiente también. Eso es la falta de madurez espiritual. Cuando yo vi esto en la Escritura, cuando yo entendí esto en la Escritura, yo me dije a mí mismo, pero es que la Biblia está llena de paternidad. ¿Para qué sirve la paternidad espiritual? Para eso mismo. Para engendrar hijos en la fe. Para producir una relación fuerte dentro del cuerpo de Cristo, donde el Padre Celestial coloca su corazón. Os daré pastores conforme a mi corazón. Coloca su corazón en el corazón de un pastor que viene a ser un padre espiritual dentro de la congregación. Nuestro Padre Celestial es nuestro Padre Celestial y eso no está en discusión, y todos somos sus hijos. Usted no se pierde, quiero que me escuche esto, usted no se va a perder por no reconocer paternidad espiritual. Este no es un tema de salvación o es un tema de condenación, no es un tema de eso, pero tampoco vengamos a decir que no está en la Biblia. Tampoco vengamos a decir que no está en la palabra y que aquellos que practican la paternidad espiritual bíblica son falsos profetas o son falsos maestros. Ahí está la Biblia. Ahí está la palabra del Señor. Déjame tu comentario, porque quiero leer tu comentario. Quiero leer tu comentario. Quiero saber tu opinión al respecto. Y yo no borro comentario. Quiero saber cuál es tu posición con respecto a la paternidad espiritual. En este Desayunando con Jesús, un desayunando inusual. Yo nunca había hecho un desayunando como este. Pero hoy quise venir porque me lo solicitaron, porque me lo pidieron. Que tratara este tema de manera pública a través de este canal de YouTube, que está bendiciendo a tantas miles de personas semanalmente con el mensaje de Cristo. Suscríbete al canal, porque estamos trabajando para dar un giro en las enseñanzas que estamos dando y tratar temas controversiales como este, porque sé que este es un tema bien controversial, pero quiero conocer tu opinión. Y suscríbete al canal, porque estaremos debatiendo temas importantes que tienen que ver para el crecimiento y el desarrollo espiritual de la iglesia de Jesucristo. Otra cosa, tú tienes que tener cuidado a quién tú le llamas padre o le llamas madre, porque con eso no se juega. En el sentido espiritual, con eso no se juega. Eso no es relajo. La paternidad espiritual es algo serio y debe de ser tomado con responsabilidad. Yo entiendo, por lo que veo en la palabra, que soy un padre espiritual en casa de reforma y avivamiento. Entiendo por la palabra que Dios me ha llamado para formar a hijos en la fe, como Pablo formó a Timoteo y formó a Tito, y como formó también a la iglesia en Corintio, a
a quienes los amonestó duramente, porque los reconocía como a hijos en la fe. Por lo tanto, volvamos a estudiar las Escrituras. Veamos en el contexto de la Biblia lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Abramos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios para nosotros y desarrollemos el carácter de Cristo en nosotros. Si usted no quiere llamar a un hombre padre espiritual, no lo llame. Usted no se pierde por eso. Pero tampoco se va a perder por reconocer a alguien como su padre espiritual. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Y vuelvo y repito, y ya voy cerrando. Lo que Cristo dijo debiera aplicársele a todo el mundo, porque Cristo dijo a nadie, hablando con sus discípulos. Subraye eso, hablando con sus discípulos sobre quiénes eran los fariseos y los saduceos. En el escrito más duro de Mateo 23, al que Cristo bajó tan fuerte sobre esta gente que eran hipócritas y que anhelaban estar en los primeros lugares y que lo llamaran rabí. Y Cristo vino y los bajó y le dijo: así no, porque aquí el mayor es el que sirve. Por lo tanto, tengamos la conciencia de hombres de Dios y velemos por el rebaño. En mi caso, a mí me toca velar por Casa de Reforma y Avivamiento. Y casi los 500 hijos que el Señor me ha dado en la casa actualmente. Una casa creciente, una casa bendecida, una casa que tiene el fuego del Espíritu Santo, una casa que está viviendo un tiempo sobrenatural. Dios está haciendo cosas hermosas y gloriosas, milagros extraordinarios en Casa de Reforma y Avivamiento. Dios lo sigue haciendo. Esa es su casa. Y a mí me corresponde velar por el rebaño en el cual el Señor me puso a pastorear. Pero esto hay que hacerlo con mucho temor y mucho temblor. No a la ligera, sino con amor, dando un servicio donde el que preside es el servidor y donde nadie se cree mayor que el otro, sino que todos nos amamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Espero haberte ministrado. Espero haber aportado a tu conocimiento palabras bíblicas que produzcan en ti un mayor nivel de revelación en las Escrituras. Dios te bendiga. Suscríbete al canal. Activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Vamos subiendo todas las semanas. Nuestro canal sigue creciendo para la gloria del Señor. Gracias a todos los hermanos que están compartiendo el video. Gracias a todos los hermanos que nos dejan sus comentarios y sus likes. Muchas gracias. Dios te bendiga. Pasa buen día. Feliz inicio de semana. La paz de Dios contigo y todos los tuyos en el nombre del Señor Jesús.